¿Cómo saber si vivimos en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? Acompáñanos a debatir, cuestionar y reflexionar. Esto es La manía de la psique. Bienvenidos a La manía de la psique otra vez con Luis y conmigo. El tema que vamos a platicar hoy es el duelo. Es un tema que Luis y yo hemos planteado y hablado con invitados. Justo el capítulo de Gris, si no nos equivocamos, hablamos sobre el tema del duelo. Y pues queríamos platicar sobre eso. Es un tema que es bastante extenso. Luis y yo vamos a intentar pues platicar desde también nuestros puntos de vista y nuestras vivencias, porque creo que eso es lo que caracteriza este podcast. Entonces, pues bueno, ¿quieres dar un poco de contexto de qué es? Sí, digamos que para empezar a arrancar con el tema, nosotros en psicología vemos que el duelo, ¿no? Este concepto que entendemos como puede ser de una pérdida o un cambio, una transición de algo, tiene ciertas etapas, ¿no? Entonces, el duelo empieza por la etapa de la negación, luego pasa a la ira, luego pasa a la negociación, luego a la depresión y luego a la aceptación. Aquí es importante, ¿no? Lo que también Alex y yo mencionábamos antes de este episodio, es que no necesariamente se tienen que vivir las etapas de forma manera lineal, ¿no? O sea, puede uno experimentarlas en un desorden, por así decirlo. Y también es importante decir que el duelo no solamente se vive por la muerte de alguien. Lo hemos hablado, que el duelo es un proceso que se da por la pérdida de algo, alguien o cualquier pérdida. Que puede ser una ruptura de una relación. Exacto, el perder un trabajo, el mudarte de país, terminar una relación, el fallecimiento de algún ser querido, también de alguna mascota, perder alguna mascota, ya sea literalmente perderla de que se haya extraviado o también haber fallecido, o sea, que haya fallecido. Entonces, también eso es muy importante, el saber que no solo se vive un proceso de duelo con la muerte de alguien, sino también el duelo se da por el cierre de ciclos. También yo lo quería platicar contigo. Siento que yo a lo largo de mi corta vida sí he vivido bastantes duelos que yo en su momento no sabía que eran duelos, ¿no? Que no sabía que estaba pasando por este proceso, que Luis dice las fases. Y un ejemplo muy, muy tonto se podría pensar que es terminar la prepa, terminar la universidad, cambiarme de casa, cosas que realmente yo era, pues sí, sentí un malestar, un enojo, pudiéndolo relacionar con las fases. Justo sentí enojo, no lo podía creer al principio cuando me lo dijeron, de que cuando me iba a cambiar de casa o cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Sí, o sea, yo creo que justo una como especie de definición que yo podría dar es que por duelo se puede entender como una especie de cambio radical, ¿no? O sea, un cambio que genera aparte incomodidad, por así decirlo. Y justo pensando en la primera, o sea, que es en este caso la negación, creo que justo tiene que ver porque a veces a nosotros, o sea, a los seres humanos nos cuesta trabajo el cambio. O sea, cuando tú, como que uno busca estabilidad, ¿no? O sea, ahorita que dijiste el cambio de casa, tú dices, bueno, yo vivo en esta casa, como que lo normal, ¿no? Para ti sería vivir en esa casa por muchísimos años o los años que sean necesarios y que cambiarte de casa va a implicar un cambio fuerte. Y puede entrar ahí justo lo que uno empieza con la negación, ¿no? Que por negación se entiende el no aceptar, ¿no? O sea, no aceptar algo que está sucediendo. Sí. Que a lo mejor lo podemos ejemplificar mejor cuando a lo mejor es la muerte, ¿no? O sea, cuando alguien se muere, un ser querido. La primera reacción, bueno, aparte del shock que es primero, justamente es el no es cierto, negarlo, exacto. No lo puedo creer, eso no es cierto, no te creo. O sea, se le llama negación, aparte de que justo es como esta parte del cerebro en la cual es una noticia tan fuerte que en ese momento es muy difícil procesarla. Entonces es por eso que el mecanismo de defensa que entra en ese momento es decir, no es cierto, no te creo. Yo me acuerdo cuando el capítulo que platicamos sobre la muerte de Tania, de nuestra amiga, que yo me acuerdo cuando me dieron la noticia fue, no es cierto, yo la vi ayer y estaba bien, ¿no? Es no poder creer lo que a tu cerebro, la información que a tu cerebro está llegando. Y creo que es una de las fases, a mi parecer, no sé cómo lo vivas tú, Luis, me parece que creo que todas tienen su nivel de dificultad, pero la negación
te digo, el mecanismo de defensa, pero aparte también creo que duele mucho porque es el primer impacto. El primer impacto en el que vives esta noticia, sea la cual sea, porque también estaba pensando en pérdida de ideales, ¿no? Como este tema del feminismo y todo esto, pero bueno, eso es otra cosa. Y creo que pudiéndolo relacionar con el tema del feminismo o cualquier pérdida, la negación para mí o sea, creo que me duele mucho, ¿no? Aparte de la otra de la depresión, me duele porque, como te digo, es esta desestructuración cognitiva que tu cerebro no lo veía venir, es esta ola que de repente te revuelca, o sea, yo lo veo como metafóricamente de esa manera, que es una ola que literalmente llega, estás volteado, no tenías ni idea que de repente estaba formando la ola atrás de ti y corte B ya te golpeó, pero es ese golpe que o sea, vivirlo en carne propia y yo creo que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan porque han vivido muchos duelos saben que es una sensación hasta física de, yo lo puedo relacionar de escalofríos y sí, o sea, casi como si tuviera temperatura, no sé cómo. Sí, o sea que también son como reacciones de tu cuerpo como queriendo no aceptar la situación, ¿no? O sea, siendo como, yo lo veo como tal cual cerrar los ojos y decir, no hay forma. O sea, no es posible que esto me haya pasado a mí, no es posible que esto le haya pasado a tal persona que yo quiero. Y justo ese es ahí entra, como tú bien dices, ¿no? Como podríamos verlo como un mecanismo de defensa, del decir, no puedo aceptar yo lo que está sucediendo, no puedo aceptar yo como tal esta pérdida. Y creo que justo, o sea, como que muy de la mano, ¿no? Y tú igual ya lo dijiste ahorita brevemente, el tema del enojo. O sea, ahí entra como en juego otra vez la ira, porque cuando te empiezas, o sea, cuando la realidad se impone ante tu situación, ante lo que estás pensando, entra una especie de enojo, una especie de ira, de decir, ¿cómo es posible que yo no quiero aceptar esto, pero sin embargo se me está imponiendo, por así decirlo, y te empieza a generar una especie de emoción de enojo, ¿no? Y mucho puede ser un enojo dirigido a una persona, no sé, por ejemplo, puede ser dirigido a las creencias que uno tenga, ¿no? Ahorita que tú hablabas, puede ser Dios, ¿no? Es el más común, que uno se empieza a enojar con Dios, ¿no? O con un externo. Y ahorita ahorita lo dices muy teórico, pero yo me acuerdo que me pasó el estar enojado y decir, y yo creo que hablando un poco más también por mi mamá, el proceso de que tiene ya de duelo sobre el fallecimiento de su mamá, eh, ella es católica, es creyente y reza y todo esto, y pues sí creo que es la primer pérdida significativa que tiene realmente mi mamá, y ella me acuerdo que me decía, es que como, o sea, si tanto que le rezo, tanto que hablo con él, tanto que yo hago, no es que soy devota así por la religión, pero hago actos de caridad, de que yo doy mucho, o sea, como este tipo de cosas, es decir, como todo lo que hago, o sea, no es que sea por él, pero es gracias a él, le doy muchas las gracias y al final de cuentas como sentir este enojo de me abandonaste, me fallaste también, ¿no? Eso yo creo que mi mamá, no sé si tú hayas vivido como esta parte con el proceso de Tania o de cualquier otro, pero también de perder un trabajo, siento que es este enojo de que si te corren, podría ser de que no lo puedes creer y luego podría entrar el tema de enojo de pues me vale, yo ni lo necesitaba, me voy a encontrar uno más rápido, como este también mecanismo de defensa, creo que el decir que es un mecanismo de defensa yo lo entiendo más, es la forma en la que tu cuerpo te ayuda y tu mente te está ayudando a poder procesar lo que también vas a vivir, porque yo la verdad es que creo que no es que el principio sea más difícil, sino como esto no va a parar y es un proceso, ¿no? No es de que ya sentiste solo la negación y ya te quedaste en la negación y ya estás listo para seguir viviendo, ¿no? No, es un paso a paso, que el paso a paso es día a día, con el tiempo, y es como lo mencionó Luis al principio, es un proceso que no es lineal y es un proceso que es muy, pero muy personal. Sí, y definitivamente lo que dices de que creo que la ira puede generar distintas reacciones también en las personas, ¿no? O sea, porque por ira puede ser entonces lo mando todo al carajo, por decirte algo, o por ira entonces trato de buscar alternativas o empezar a hacer cosas que me permitan como sacar, ¿no? Esta ira que tengo dentro. Y creo que justo es una emoción que inclusive esa misma emoción puede llevar a las personas a tener
pues reacciones, ¿no? O sea, porque creo que eso al final también va ligado, ¿no? Con esto que nosotros a veces como personas, como seres humanos, que nos gusta mucho tener el control, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que no, por ejemplo, no puedes tener este termo, como que tú en tu mente vas a decir, híjole, yo quiero ese termo, voy a encontrar formas de obtenerlo. Pero cuando estás hablando de situaciones de vida o muerte, por ejemplo, situaciones extremas donde no hay forma, o sea, no hay forma de que consigas eso que quieres obtener. Por lo tanto, entra una frustración y entra una ira de decir, híjole, no hay nada que yo pueda hacer que esté en mis manos. O sea, pierdo el control total absoluto y eso me da mucha frustración, mucho enojo y mucha ira. Entonces sí, o sea, te digo, creo que es como justo depende. Yo en lo personal, pues creo que sí también me ha pasado, ¿no? Con distintos ejemplos, donde justo lo primero... Es que a mí se me hace interesante, no sé cómo tú lo veas, pero es que yo antes me enojo antes de ponerme triste. O a veces van de la mano, pero justo pero es vale más la pena enojo. Explicar por qué. Ajá. Sí, o sí, sea, sí. Ahorita que Luis lo dice, muchas veces la forma, y a lo mejor me corrige si lo que estoy diciendo es una burrada, pero creo que una forma en la que los hombres, por lo que yo he visto, puede que esté mal, pero es más fácil mostrarte enojado cuando está, pero siento que la emoción que va detrás y debajo de esa ira, casi siempre, es tristeza. Uh-huh. O sea, es una forma de lo que había, no sé si lo platicamos en otra ocasión, pero es mucho más fácil mostrarte ante el mundo como que estás enojado a mostrarte triste, porque creo que la mayoría de las personas entiende, bueno, se siente mucho más vulnerable estando triste que estando enojado. Bueno, y de hecho justo lo mencionábamos con Gris, ¿no? O sea, el tema de la depresión, justo me preguntaban a mí esa parte de cómo el hombre ve la depresión y todo eso. Creo que sí, o sea, digo, igual no se trata de generalizar, ¿no? En ese sentido, pero creo que sí a veces una reacción, o al menos que a mí me pasa, o sea, muy general, es que primero me enojo por algo, ya después me doy cuenta que lo que me pasa es que me da mucha tristeza. O sea, que al final es una situación que me gustaría cambiar, ¿no? Que en primera instancia es me voy a enojar, estoy enojado, con mucha ira, furioso, pero en realidad me da tristeza que es una situación que por más que yo haga lo que haga, no se puede cambiar, ¿no? O sea, y sé que es parte del proceso de un duelo, ¿no? O sea, otra vez para recalcar que uno está viviendo y que al final pues justo va ligado con estas emociones, ¿no? O sea, enojo, tristeza. Lo que a mí te digo que me llama la atención es que justo esté planteado en la teoría que en un proceso de duelo se ponga primero el tema de la ira y después, que ahorita más adelante llegamos a esa parte, venga la parte de la depresión, ¿no? Que además también depresión yo, o sea, podría entenderlo distinto en cuanto a una tristeza. O sea, no es una depresión, estamos hablando de algo ya prolongado, algo que ya te está afectando, y tristeza es me siento triste, estoy llorando, estoy triste por un momento y por una situación en específico. Y yo creo que la parte de depresión, que digo, ya llegaremos ahí, es más por una tristeza profunda. O sea, por eso yo creo que es... No significa que ya estás en la fase de depresión, es porque ya tienes que tomar medicamento. O sea, también eso es muy importante, ver si sí se necesita medicamento, pero no porque estés en esa etapa específicamente estés pasando por el trastorno, ya sabes. Pero, y es lo que dices, es más fácil, por eso como en el orden de cómo vienen las fases, la ira va primero, porque creo que es más fácil enojarte, y a lo mejor hay gente que se puede enojar con el objeto perdido, con la persona que se fue, lo que perdiste, o con uno mismo, como decías tú, como esta frustración de no poder cambiar la situación que pues evidentemente la realidad pues no te está gustando. Pero a mí no sé si he llegado a sentir la fase de ira. A lo mejor sí, pero no lo he hecho tan consciente, pero yo creo que, como lo he mencionado muchas veces, mi proceso es mucho más melancólico, mucho más depresivo, mucho más... sí, o sea, como no tanto en la defensiva o al enojarme. O sea, tú dirías que en lo general, o sea, en tu vida es más común que te pongas triste por algo, que te enojes por algo. Sí. ¿Sí? O sea, soy mecha corta, pero en diferentes mecha cosas. Corta es, sí, o sea, mecha corta es explotar de ira. pero no en un proceso de duelo. Okay. En el proceso de duelo sí es de que me voy a dejar sentir. Y pon tú, con del proceso de Tania, nunca me sentí enojada ni hacia ella ni hacia mí. O a lo mejor ahorita que lo estoy diciendo sería más me enojo conmigo o estoy como decepcionada conmigo porque a lo mejor esa noche que pudimos haber salido por su cumpleaños yo no fui, como más reproche hacia mí, no tanto hacia la persona, pero ahí creo que es el momento de mis procesos en donde más siento
enojo, frustración. No, pero claro. todo lo demás, siento que soy súper depresiva, que a lo mejor podría pensar que tú podrías actuar como un poco más, no como mecha corta, pero con más a la defensiva. Sí, o sea, y de hecho yo diría que soy un tipo bastante tranquilo, por lo general, o sea, o sea, digo, me ha pasado, pero no es algo común, creo que no es un rasgo distintivo de mío que sea explotar de enojo, ¿no? O sea, bueno, al menos en los últimos años. Pero sí creo que justo también esto que mencionas, el tema del arrepentimiento, ¿no? Porque ese sería como a lo mejor un concepto que podríamos agregar, ¿no? En el tema del duelo también. Pero cuando dices este tipo de cosas, que empiezas a pensar en el pasado, de híjole, ojalá hubiera dicho esto, ojalá hubiera acompañado. El hubiera Sí, se hace presente. Exacto. Y entonces ahí ya se empieza a generar también este tema de arrepentimiento, que puede ser también parte del duelo, ¿no? Porque también, otra vez, lo que empezamos diciendo, no solamente estos conceptos tienen un orden en específico, sino que además no son los únicos. O sea, puede haber de por medio muchos otros, como la culpa. De hecho, aquí no viene el tema de la culpa, el arrepentimiento, el miedo. O sea, creo que hay muchísimos también emociones, factores, conceptos que podemos tomar en cuenta. Después, o sea, justo un poquito entrando al siguiente, que sería la negociación. A mí creo que es uno que me llama mucho la atención. Es el que más me cuesta trabajo. ¿A ti el que más te cuesta trabajo? Pero te cuesta trabajo, ¿por qué? Porque... entenderlo y vivirlo. Ok. O sea, tú... o sea, Ambas. aquí... O sea, como que aquí, digamos que lo que yo entiendo por negociación es que se debe a raíz de una situación que no me gusta y que quiero cambiar. O sea, ya empiezas, te vamos a decir que ya pasaste por el tema de la negación, ¿no? O sea, como que ya empiezas a asumir o asimilar la situación, ya pasó este tema de enojo, entonces ahora lo que viene es que quiero negociar. O sea, quiero negociar con... Lo que te iba a Ve tú a preguntar. saber con quién. O sea, puede ser con Dios, con el universo, con tu jefe de trabajo, con tu pareja, por ejemplo. O sea, voy a poner un ejemplo en la pareja. Terminas con tu pareja, vamos a suponer que al que terminan es a mí o a ti, y entonces ya pasaste por estas, y entonces lo que empiezas a hacer es negociar de que, ok, a ver, sí, ya terminó la relación, pero negociemos. O sea, podemos a lo mejor ya no ser novios. Podemos no ser Amigos. novios, podemos ser, sí, o sea, como que amigos con derechos, o sea, lo que tú quieras. O sea, pero empieza tu mente a buscar otras alternativas de, ok, a lo mejor no es lo que quiero, pero ¿cómo le puedo hacer para tener un poquito de eso que antes tenía? Que, por ejemplo, obviamente con la muerte, pues, por supuesto que no se puede negociar. En términos religiosos, en la negociación entraría en ¿por qué no me llevaste a mí en vez de a XY, en vez de a X persona? Empiezas a querer negociar de por favor regrésamelo, ¿no? Pero y llévame a mí, ¿no? O sea, a lo mejor lo podemos ver así plasmar en el término de padre e hijo, ¿no? O sea, decir como es que, no, o sea, no te puedes llevar a mi hijo, mejor llévame a mí. Entonces empiezas a tener esta sensación o ilusión o como lo queramos ver, de quiero empezar a negociar para cambiar esta situación, ¿no? O sea, a toda costa uno empieza justo a lo mejor a cambiar un poco los valores, a ver cosas con tal de negociar y de encontrar algo que no sea lo que estoy viviendo ahorita. Pero ahorita que te dije yo lo de que me costaba trabajo, es complicado porque si bien sí he estado en ese proceso de querer cambiar la situación y ahorita que lo dices justo es la parte de, yo me considero una persona que me gusta no controlar, o sea, pero sí controlar en la medida de lo posible las situaciones. Es normal. Entonces, no creo que, o sea, la parte de llévame a mí en vez de regrésame a Tania, o en el trabajo o en la pareja, que sé, ahorita que lo dijiste, la pareja podría haber estado en ese momento, pero creo que, y eso también les queremos decir, que el tiempo en lo que duran las fases puede ser de un día o puede ser de años. Entonces, uno se puede quedar en la negación muchísimos años. Sí. Exacto. Entonces, yo, a ver, pensando en las que ya hemos dicho, negociación, negación, negación, ira, negociación, en la que me quedo es negociación. Negación, perdóname. Sí. Negación. Porque la negociación creo que la he pensado como en breve. Sí, a lo mejor mejor no, ok, no vamos a ser pareja, pero podemos ser amigos, ¿no? Pero no es algo que, como dices, me podría quedar mucho tiempo y creo que eso es lo complicado y eso después me gustaría tocarlo un poquito más adelante, que es
el duelo patológico. Sí, que sería quedarse estancado en una etapa, ¿no? O sea, la negación en términos de la muerte es, no acepto que no se murió. O sea, y que la persona de verdad, o sea, en su mente, no puede aceptar el hecho de que se murió tal persona. Exacto. Y que a lo mejor siga haciendo acciones o llevando a cabo conductas, por ejemplo, tener el cuarto de esa persona arreglado, poner a lo mejor su plato en la mesa. Que al final es no poder aceptar que esa persona ya no está y seguir llevando a cabo conductas, ¿no? Que como bien dices, se convierte en un duelo patológico porque te quedaste estancado en la negación, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿quieres que pasemos a la parte de... Pero a ver, ¿tú cómo has vivido la parte de la negociación? No, o sea, la parte de la negociación creo que justo es cuando yo ya me siento, te digo, por un lado, más tranquilo, pero empiezo justo yo entonces a alterar, ¿no? O sea, como... Bueno, no alterar, pero como que a modificar ciertos pensamientos y a mí la negociación me permite, o sea, digamos, un poco acercarme a la aceptación. O sea, como que empiezo a negociar en el sentido de, ok, a ver, entonces esto ya no es como yo quiero, ¿qué puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo ver las cosas diferentes? No sé, a lo mejor esta persona ya no está, pero puedo decir, me acompaña de alguna manera, ¿no? O sea, como que estoy negociando, entre comillas, con la muerte, de decir, sí, ok, ya te la llevaste, pero tal vez sigue aquí y me acompaña y en mis fracasos y mis logros, en términos, pues te digo, o sea, de trabajo, amigos, puede ser como justo... O sea, es que bueno, creo que es en parte también contradictorio, o sea, lo que voy a decir ahorita, porque creo que sí, de hecho, la negociación habla no tanto de aceptación, pero más de justo negar, o sea, no aceptar el hecho, o sea, de negarlo. Sí, que sigues en la parte de negación que podría Ajá. estar a la par. Sí, como los que quiero procesos. cambiarlo, ¿no? Entonces creo Exacto. que así es como yo a lo mejor lo podría ver. O sea, y a mí por lo mismo se me hace muy interesante, ¿no? Como inclusive el ser humano llega a esa capacidad de creatividad, de la manía, de la psique que tiene, de no puedo aceptar algo y quiero negociar al respecto, ¿no? O sea, cuando ya no tienes, esto no es un negocio, o sea, no es como que te tenga a ti Un enfrente. trueque. Sí, no es un trueque cuando estamos hablando en esas situaciones no extremas. Y al final el ser humano se inventa de las suyas para decir, no importa, quiero seguir negociando, ¿no? O sea, se aferra. Eso también es la parte interesante de, pues sí, de cómo funciona el cerebro y cómo ya estas etapas las han estudiado muchísimo y es lo que pasa, realmente pasa, pero cómo el cuerpo es sabio y tiene estas etapas para que al final, si se hace, o sea, si pasas de manera correcta, llegas a la parte de la aceptación, ¿no? Como que todo esto tiene un para qué, ¿no? El ir entendiendo poco a poquito, el irte enojando, el ir llorando, la parte justo ahora de la parte de la depresión, que es una de las otras etapas por las que se pasa en el duelo. Esta es la de la tristeza profunda en donde creo vas captando un poco, asimilando un poco lo que ha estado pasando y eso te ayuda a contactar un poco más con la emoción. Digo, todas tienen emociones, pero es la que más vulnerable, más toca con nosotros por la pérdida, el dolor, con el verdadero dolor de haber perdido lo que sea que perdiste. Sí, y además ahorita que lo estabas diciendo, como que yo estaba pensando que justo el siguiente viene siendo la depresión después de la negociación, porque sería como ya una vez que caes en cuenta de que Que nos puede inclusive, negociar. que no puedes negociar, que ya habla de fracasé en mi negociación y ya lo empiezo a asimilar, como dices, ya empiezo a contactar con las emociones y empiezo a sentir esta tristeza profunda, ¿no? Por poner otro nombre. Y creo que justo la depresión también es una etapa, ¿no? Como es importante, como tú decías, cada quien a su momento, pero si uno se queda estancado ahí, pues ya estamos hablando de patología, de depresión, tal cual, o sea, de diagnóstico de psiquiátrico, ¿no? Creo que yo es una etapa con la que a lo mejor te diría, sé lidiar bien con ella. O sea, como que justo a mí que en sí yo no considero que haya nunca tenido un como tal trastorno de depresión, pero creo que las veces que me he sentido profundamente triste por un tiempo prolongado, creo que sé manejarlo bien, ¿no? O sea, también un poquito lo que mencionábamos en el episodio con Gris, a veces yo me agarro de esa emoción para impulsar mi creatividad. Entonces, creo que... Y eso es lo que, Diego, lo tocamos ahí, pero la parte funcional de cualquier proceso, sea este o cualquier otro, el agarrarte de ahí, de lo que viviste, de lo que sentiste, de lo que estás pasando y darle la vuelta. Y eso ya lo habíamos dicho, la parte de la resiliencia. Transformarlo. El transformarlo, darle un significado, porque
Y como dije, a lo largo de nuestro proceso de vida y lo que tengamos que vivir en este plano, vamos a vivir muchas pérdidas. Pérdidas de salud, también eso es algo muy importante que poco a poco, con el paso del tiempo, envejecemos y vamos perdiendo salud, que eso también es un proceso psicológicamente bien, bien complicado. Creo que lo veíamos en las prácticas, no sé si tú, sí, de adultos mayores, que es un proceso que a partir de que empiezan a tener como los achaques de salud, el proceso de duelo se intensifica muchísimo más, ¿no? O lo pueden trabajar un poco mejor si tienen un proceso terapéutico, pero yo lo veía que no sabían que estaban pasando por un proceso de duelo con esta pérdida de salud. Y estaban enojados consigo mismos de yo por haber fumado tanto, ¿por qué no dejé de tomar cuando podía? ¿Por qué no hice esto cuando podía? Etcétera, etcétera. Entonces, la parte funcional es lo que yo creo que lo hace diferente de, bueno, evidentemente de la parte patológica, ¿no? Pero o sea, eso es lo que yo podría decir sí. O sea, del proceso de duelo. Y ahorita que dijiste, empecé a pensar también en otro, o sea, ahorita que dijiste lo de la salud, yo estuve también en unas prácticas trabajando con pacientes ciegos, o sea, que o perdieron la vista o nacieron, no me acuerdo qué semestre era. De hecho, el maestro, él tiene discapacidad visual desde que nació. No me acuerdo bien en qué semestre fue de los últimos, pero lo que voy es que, o sea, tú no sé si lo has llegado a pensar porque nos hicieron a nosotros hacer prácticas, o sea, nos hicieron salir a la calle vendados con el bastón, todo, o sea, como para que puedas empatizar de mejor manera, conectar más con los pacientes. Pero este tema, o sea, yo decía, es que imagínate perder el sentido de la vista. O sea, perder, o sea, dejar de ver de un momento a otro y justo, digamos que si eso llegara a suceder, empieza un proceso de duelo. Por un lado, no lo puedo aceptar, no es posible que haya perdido la vista. Por otro lado, me va a generar muchísima ira, muchísimo enojo. Voy a tratar de negociar, a lo mejor aquí con el ente médico, los doctores, cómo podemos hacer para que recupere la vista, ¿no? Por otro, aceptas el hecho y ya estás deprimido porque entonces ya no, o sea, perder la vista debe ser algo de verdad que, o sea, te digo, para mí fue una práctica muy, muy enriquecedora donde aprendí muchísimo, pero también muy fuerte. O sea, fue un reto pensar que estabas tratando todo el tiempo con personas que de plano, y hay personas, como ahorita tú dijiste, muy resilientes, o sea, que están estudiando una carrera, o sea, encuentran la forma, y yo creo que también mucho eso se debe a que pasaron por un proceso de duelo en el que llegaron a la aceptación. Y eso que una vez que llego a la aceptación, que por fin lo puedo aceptar, ¿qué cosas puedo hacer? ¿No? O sea, ¿qué medidas puedo empezar a tomar? ¿Qué voy a hacer? Exacto. Sí, es la parte fundamental de la resiliencia, pero lo que te decía, el proceso de duelo tiene estas etapas para que al final lleguemos a la última, que esa sí es la última, eso no es de que esta la pones primero, no, la aceptación. Y la aceptación ya es en el momento en el que, pues literalmente como la palabra lo dice, ¿no? Terminas de asimilar que lo que pasó, no hay vuelta atrás, no hay un cambio. Y pensando más como en la muerte, ¿no? De que pues si se murió alguien, pues no es como que lo vas a traer de vuelta ni vas a recuperar el tiempo perdido, pero igual con un trabajo, a lo mejor entender que ya este cierre de ciclo, que a mí eso me ha costado muchísimo entender, que el cierre de ciclo es también un proceso de duelo, y la aceptación, y en la aceptación es cuando ya aprendes, creo que la mejor manera de decirlo es aprendes a vivir con ello. O sea, y ahorita que dices tú el tema del cierre de ciclo, ¿no estás hablando de como tal un proceso de duelo? O sea, ¿o a qué te refieres con el cierre de ciclo? O sea, justamente... Cierre de ciclo, cualquier tipo de ciclo. Justo el cierre de ciclo es empezaste la carrera y terminas la carrera. Empiezas una experiencia y termina, o sea, me refiero como el ciclo de años, pon tú. Sí, ok. Eso yo lo podría pensar porque a mí también el cumplir años es un... ¿Es fuerte? Es un tema. ¿Sí? Sí. O sea, ok. O sea, bueno, sí. O sea, lo verías como también, pero no eso sería más un cierre de ciclo y no lo verías como un proceso de duelo. O sea, no. Pero no, sí, porque al final, cuando cumplo años, empieza mi proceso de duelo de ya
estoy envejeciendo y cosas así tontas, Sí, ¿sabes? no, y te digo, eso es justo lo interesante, porque creo que justo cada persona, cualquier situación, ¿no? Desde cumplir, o sea, porque ahorita empezamos diciendo situaciones catastróficas como la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, temas de salud, pero creo que esto que dices es también muy interesante porque estás hablando de que casi cualquier persona puede vivir un proceso de duelo con cualquier tipo de cosa, como Todos los... cumplir años, ¿no? O Exacto. sea, a lo mejor un niño inclusive puede ser perdiendo un juguete que para cualquiera de fuera podría decir, híjoles, cualquier cosa es un juguete, le compras otro ya, y no es cierto. O sea, porque el niño sabe que es ese juguete. O sea, sabe que, o sea, no vas a reemplazar ese juguete con el que ha a lo mejor vivido muchísimas experiencias que con uno nuevo que está en la tienda que a lo mejor le puede dar igual, ¿no? Y para un niño eso puede ser un proceso que te digo, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque justo con los niños, pues también ocurre. Y es importante que pues se valide, ¿no? Se trabaje ese proceso y no se ignore por completo. Como en cualquier etapa de la vida, como en la vejez, cualquier etapa. Sí, creo que lo importante también aquí es lo significativo del vínculo. El vínculo lo va a hacer completamente distinto. Lo que me refiero con el vínculo es, como lo dices, lo del juguete. El niño tiene un vínculo específico con ese juguete, por poner el ejemplo, y lo que lo hace significativo es el vínculo y por eso el proceso del duelo va a ser muy diferente a que si fuera un juego o un juguete X. Acá a lo mejor que ahí no hay un proceso de duelo, que ya te da igual que, híjole, lo perdí y no pasa nada, o sea, next, Sí. ¿no? Como algunas amistades que puedes llegar a perder que no necesariamente te duelen tanto como cualquier otra. Un trabajo, el trabajo que a lo mejor en el que te veías mucho más tiempo, Exacto. soñaste toda la vida estar ahí y que de repente Lo lo pierdes. pierdes, a que cualquier otro trabajo que sí te involucraste, pero al final no fue tan significativo para ti, eso también cambia la variable en el proceso de duelo, en el tiempo del duelo, en el tiempo de las fases, en vivir dos fases al mismo tiempo. Exacto. Sí, 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 y totalmente, ¿no? Lo que dices de justo el tema de la aceptación, como bien lo dice la palabra, es aceptar lo que a uno le está pasando, ¿no? O sea, como que justamente tomar en ese sentido la vida como es y no como uno quiere que sea, ¿no? O sea, que ese es justo lo complicado. Nosotros, como dices, nos vinculamos, es muy significativo las cosas con las que nos relacionamos, me refiero por cosas a trabajo, personas, cosas materiales. Pero justo creo que es, o sea, mucho tiene que ver con esa parte de que siempre tenemos unas expectativas, ¿no? De lo que, como dices, que queremos, cómo te visualizas en un trabajo, de cómo siempre estamos imponiéndole a la vida, ¿no? O a nuestra realidad, ajá, las cosas o las interpretaciones que nosotros ponemos. Y cuando no es así, pues entramos en un proceso de duelo, ¿no? O sea, entonces... Sí, creo que también ahora la reflexión que yo podría tener ahorita es el estar abiertos y saber que no vamos a controlar. Digo, es lo que estoy diciendo es muy de que utópico, porque yo no sé si lo puedo poner en práctica, pero ahorita me estoy cuestionando y más bien reflexionando en no poner expectativas tan altas en cualquier cosa que haga. O sea, evidentemente tener metas y tener sueños y claramente este proyecto tiene una expectativa y una meta en sí, pero sé que todo lo que empieza termina. Y como dije, es un ciclo y que en ese ciclo voy a tener un proceso de duelo, no necesariamente, pero si ya sé que en esta vida está llena de ganancias y de pérdidas, como estar un poco más abierta a, a dejar que fluya y que tenga que pasar lo que va a pasar lo que tenga que pasar. Sí, aceptar lo que vaya Exacto, pasando. sí. Y sí, o sea, también como dices, ¿no? O sea, yo creo que como que parte del objetivo de este episodio era como justo nombrar, ¿no? Estas etapas del duelo para que si ustedes, digamos, les permite, si están viviendo ahorita algo en específico, que como que al menos creo que a mí en lo personal me ayuda a identificar, saber en qué etapa estoy, ¿no? O sea, como que saber dónde estoy parado y como que desde ahí partir y poder tomar acción y poder decir, ok, a lo mejor ahorita yo estoy en un momento de ira, pues trabajas la ira, a lo mejor ahorita estoy en un momento de negación, entonces, o sea, como que ustedes puedan de forma como que estas etapas les ayuden a estructurar esa parte. No sé si Alexa, tú quieras... No, realmente pensé que, o sea, se me pasó bastante rápido el tiempo, pero creo que, pues,
lo que hemos dicho Luis y yo, es importante también que se lleve un proceso terapéutico para llevar de mejor manera el duelo, porque sí, al final, pues es un trabajo de introspección. Duele. El duelo duele. Entonces, pues para que sea un poco más llevadero y llevarlo de una mejor manera, sí recomendaríamos, no porque somos psicólogos, pero sí, de que vayan a terapia. No vayan a terapia. Pero no, con eso me quedo yo de este capítulo. Perfecto. Sí, pues y bueno, ya, o sea, ya saben, igual a nosotros nos encanta que comenten, qué opinan de las etapas del duelo, cuáles son con las que más se identifican, ¿no? Lo que mencionamos Alex y yo. Y ya saben que estamos en las redes sociales como La Manía de la Psique, en Spotify, YouTube y en Instagram, Facebook también. Entonces, ya saben, suscríbanse, denle like. Comenten. Compártanlo. Ajá. Y denle mucho amor. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos.